Padre Dios, te doy gracias por cada momento que tú me permites el poder hablar de tu palabra. Es un privilegio, Señor, del cual te pido que puedas santificarme y limpiarme de todo lo que es mi humanidad y de esa manera ser un instrumento útil en tus manos. Te ruego que en esta hora tú fluyas, Señor, y tú hagas transformaciones en los corazones, puedas tocar, puedas ministrar, puedas liberar. Tu palabra es poder para libertar, Señor, las vidas de los seres humanos. Tu palabra es poder para poder cambiar, Señor, nuestras vidas en la vida que tú quieres. Hoy te pido que uses mis labios y que solo sea un instrumento tuyo y que podamos, Señor, recibir lo que tú tienes para nuestra vida. Todo te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga, me los guarde y me los proteja siempre y que su palabra sea un instrumento para un cambio en nuestro ser. En esta hora yo quiero hablar algo acerca de Daniel capítulo 6. Daniel en un proceso quizás humanamente difícil, pero espiritualmente él mantenía la paz, la quietud, porque él tenía un propósito, él se había alineado al plan de Dios y ellos guardaban la palabra de Dios en sus corazones, y al guardar la palabra de Dios en nuestros corazones expresamos el amor de Dios para toda la humanidad. Y vamos a leer allí en el 6, los primeros 6 capítulos de Daniel nos reflejan personalidades, y en el 7 en adelante habla de la palabra profética, la palabra de profecía que Dios le da a Daniel, pero en estos primeros 6 nos habla acerca de lo personal. Entonces, ¿cómo quiere Dios que nosotros nos comportemos? Y dice, parecía bien a Darío. Darío estaba tomando el reinado en ese entonces, ya que Belsasar, o sea que cambiaba el imperio del imperio babilónico al imperio medos y persas. Medos era Darío y persa era Ciro el Grande. Y dice aquí, cuando él toma posesión de este imperio de los medos, dice, parecía bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, y quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. O sea que era un rey sabio, ya era un rey de edad mayor, porque dice anterior en el 5:31, dice, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años, o sea que ya era mayor de edad. Él ya había vivido la vida, quizás había experimentado los hechos del imperio babilónico, y había escuchado acerca de un varón de Dios llamado Daniel, porque a veces escuchamos, pero ahora él llega a conocerlo y quiere ponerlo al frente de su reinado para que haya sabiduría, haya inteligencia, para que su gobierno o su reinado sea un reinado donde habite todo tipo de sabiduría. Entonces dice, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos. O sea que Daniel fue superior a los sátrapas, a los gobernadores que había puesto Darío. Y dice, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo su reino. Mire la vida de Daniel. Daniel, llegaron jóvenes a estos lugares, al palacio, pero llevaban un propósito de parte de Dios. Eran jóvenes cuando llegaron, eran de la realeza, pero eran jóvenes temerosos de Dios. Eran jóvenes íntegros a Dios. Y por eso dice que Daniel tenía un espíritu superior a todos estos. Y por eso el rey Darío decide ponerlo, dice que sobre todo su reino. Y dice, entonces aquellas personas que él había puesto junto con él sintieron envidia, egoísmo por Daniel, porque Daniel no pertenecía a la nación de ellos, pero más sin embargo,
el Dios que moraba en el corazón de Daniel era un Dios todopoderoso, un Dios supremo, un Dios divino que se mostró a Nabucodonosor y se mostró también a su hijo Belsasar para que ellos caminaran en temor. ¿Cuál era el propósito de Dios de haber enviado a estos jóvenes al palacio de un rey pagano? Y una de las primeras cosas era demostrar la soberanía de Dios sobre todo imperio pagano. O sea, dar a conocer que había uno supremo a ellos. Y dice, revelar el poder divino. Dios demostró a los reyes de Babilonia y Persia que Él quita y pone reyes. O sea, ¿en quién está el poner y quitar reinos? De Dios. Dios es el todopoderoso, pero a veces el ser humano no se centra en eso por su ego. Y ellos quieren ser superior, pero Dios mandó a estos jóvenes con ese propósito de que dieran testimonio de la soberanía de Dios. No con impulsos carnales, no con impulsos humanos, sino con la gracia que Dios había puesto en ellos, porque ellos caminaban en la integridad de Dios. Ellos no buscaban cumplir sus pensamientos, cumplir sus sentimientos. Ellos no se basaban en su humanidad, sino que estos jóvenes se basaban en la voluntad de Dios. Ellos conocían la ley de Dios, ellos conocían los mandamientos de Dios, y pienso que muchas veces recalco mucho los mandamientos, y no es porque no tenga algo más que hablar, sino que Dios quiere que tomemos en cuenta que amarlo a Él con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente abarca todo el sentido común del ser humano. Hay cambios en nosotros cuando nos integramos al cuerpo de Cristo, cuando nos integramos a su verdad. Todo va a cambiar a nuestro alrededor, porque ellos cumplían la ley. Y porque cumplían la ley, cumplían los mandamientos, ellos podían estar en el palacio mostrando la gracia divina de Dios. Porque si amaban a Dios en todas las cosas, ellos iban a poder amar también a los paganos. Y uno de los propósitos de Dios era también mostrarse a la gente pagana llevando salvación. Porque el día que Dios hizo al hombre, Él miró al hombre en sí, lo amó, dice ya desde el principio, y cuando el hombre pecó, el Señor siempre buscó una forma de salvación para el ser humano, solo que escogió a su pueblo, a Jerusalén, como punta de lanza para poder alcanzar al ser humano. Por eso nosotros hablamos del pueblo de Israel y hablamos de los gentiles que somos nosotros, pero en sí Dios nos amó a todos, amó a la humanidad. Pero ahora Él nos ha enviado a su Hijo para salvación de nuestra alma, a judíos y a gentiles. Porque tanto los judíos necesitan conocer al Hijo, como nosotros también necesitamos conocer al Hijo para poder ser transformados. Pero Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos demostraron ese amor que le tenían a Dios. No estimaron su propia vida, sino que traspasaron más allá en poder agradar a Dios en todo, y amándolo a Él, amaban también a los gentiles. Entonces el propósito de Dios era mostrar su divinidad, mostrar su soberanía, que Él era mayor que todos y que Él quería que todos los seres humanos pudiéramos voltear nuestros ojos y verlo y recibirlo en nuestro corazón para poder hacer una relación de pacto con Él. ¿Y qué es ese nuevo pacto que nosotros hemos hecho con Dios? Es un pacto de reino. Un pacto en el cual el reino de Él se establece en nuestros corazones y empezamos a caminar en Él. Entonces, Daniel, Sadrach y Mesach amaban a Dios, y porque amaban a Dios, amaban también a estos seres humanos. A pesar de que fueron, ¿qué? Lastimados, dañados, no guardaron rencor en su corazón. Eso es ser una nueva criatura en Dios, es amar más allá de nuestras fuerzas, y eso solo nos lo da el Señor cuando Él se ubica en nuestro corazón y toma todo nuestro ser. Él nos da ese amor para nuestro prójimo. Entonces ellos mostraron la soberanía de Dios con sus actitudes, con su testimonio, porque nunca renegaron
ante estos reinos, aunque guardaban la ley, porque la ley de ellos era no contaminarse, no adorar a dioses ajenos, en eso se guardaron ellos. Cuando Nabucodonosor decide hacer una estatua, los jóvenes no se inclinaron ante esa estatua porque tenían impregnado la verdad de Dios en sus corazones. Eso no era correcto para ellos. No alegando, no discutiendo, simplemente no postrándose ante esa imagen. Al igual ahora sucede con Daniel, que esta gente tiene envidia y dice que busca cualquier error en Daniel, pero no encuentran nada. No encuentran de que Daniel sea un chismoso, no encuentran en que Daniel sea un egoísta, un envidioso, que anda hablando por aquí, por allá. No, encontraron a Daniel íntegro en todo, no hallaron ninguna falta en Daniel. Y dice allí en el 4 del capítulo 6 de Daniel: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para actuar, para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión ninguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces tramaron algo. Llegaron al rey y le dijeron: oh rey, ¿por qué no en un mes que nadie le ore a otros dioses o a otros hombres, sino que tú seas el alabado? Llegaron a tocar el ego del rey Darío, y quién no, él quizás pensó, yo lo pienso, diría: oh, pues un mes donde yo sea la cabeza, o yo sea el todo para todas las naciones. Y él aceptó eso y dijo: el que no no haga este edicto será lanzado al foso de los leones. Y él firmó el edicto sin saber lo que estaban tramando estos hombres. Pero dice, después llegan ante el rey porque ven que Daniel no cumple en ese sentido, no porque fuera un desobediente, un altivo, un arrogante, uno que discutía, uno que hablaba. No, yo pienso que eran personas bastante calladas, y cuando tenían que hablar, hablaban con sabiduría sin lastimar a nadie. Entonces dice en el 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, dando gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Tenía una vida de relación con Dios, no aumentaba ni disminuía, sino que ya su relación a cierto tiempo, él inclinaba su corazón a Dios, quizás recibía palabra de Dios, yo no lo sé, pero dice que él abría sus ventanas con dirección a Jerusalén. Hay otro estudio que más adelante lo vamos a dar, pero él dice que él no tuvo temor porque sabía que su vida le pertenecía a Dios. Y el rey Darío dice que cuando supo esto, él se puso triste y no pudo dormir, y dice que ayunó y no durmió, pero al siguiente día llegó y le dijo: Daniel, el Dios al cual tú sirves te habrá salvado de los leones. Ahí en el 18 podemos ver, dice: luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Dice: el Dios a quien tú continuamente sirves. ¿No es un servicio de vez en cuando? Cuando nosotros tenemos un pacto con Dios, no lo vamos a servir de vez en cuando, sino que continuamente.
O sea que el rey se había dado cuenta que Daniel tenía su tiempo específico, todos los días, los, los momentos especiales del día para servir a Dios. Entonces ahí es donde Dios se manifiesta, porque aquel que le sirve a Dios continuamente tiene beneficios de parte de Dios. Entonces dice que el rey no durmió, el rey pasó en vela, mas sin embargo Daniel estaba tranquilo, porque si moría, moría con Cristo, con Dios, y si vivía, vivía porque Dios se lo permitía. Todo es permisible de parte de Dios con un propósito cuando nosotros nos alineamos a Él. Pero hay que buscarlo y hay que servirle continuamente, tener un estilo de vida con Él y poder arriesgarnos a todo, no tener temor, porque dice que el perfecto amor echa fuera el temor, y ese perfecto amor es Dios en nuestros corazones, ocupando todo nuestro ser para que nosotros podamos confiar en Él y poder dar testimonio para que aquellos que no conocen de Dios puedan venir a conocer a Cristo. El mensaje de hoy es que Dios puede tocar y Dios quiere tocar corazones a través de usted y a través de mi vida, pero depende de cómo nosotros estemos en esa conexión con Él. Él no nos va a desamparar si nosotros continuamente le servimos, si nosotros estamos aferrados a cumplir su plan divino de que las almas que no han venido a sus pies puedan hacerlo, porque esto era parte del plan de Dios, que estos hombres de gran prestigio pudieran conocer que existía un Dios de amor, un Dios de misericordia, que hacía que otros guardaran disciplina y se respetaran unos a otros. Hoy le digo, aprendamos de las lecciones de la palabra para poder llegar a la estatura del varón perfecto y poder ser de bendición para la humanidad, donde realmente nosotros podamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque el amor de Dios se ha integrado a todo nuestro ser. Cierre sus ojos. Querido Padre Dios, necesitamos mucho de ti. Necesitamos buscarte continuamente para que nuestras vidas sean transformadas por el gran poder y el amor tuyo. Tú quieres alcanzar las almas, pero Señor, tú quieres que nosotros seamos dependientes y verdaderamente nosotros, mi Dios, seamos de buen testimonio para los demás, que no critiquemos, que no murmuremos, que no estemos, Padre Celestial, en discordia con nadie, porque Daniel y sus amigos nunca lo hicieron, Padre. Sí cumplieron con tu palabra, sí cumplieron con tu verdad y llegaron a transformar reinos, Señor. Gracias, poderoso Dios, porque nos abren nuestros ojos a la luz de tu palabra para que podamos ser instrumentos tuyos, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que mi Dios me los bendiga.